La conferencia se titula Modelos Sistémicos de Inteligencia Epidemiológica para estimar las dinámicas de infección del COVID-19, apoyando la toma de decisiones para el control y prevención en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla. El profesor Meisel es doctor en Ingeniería y magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes, ingeniero industrial de la Universidad de Ibagué e investigador del Grupo MISCO. Este proyecto busca proveer una herramienta a los tomadores de decisión con información actualizada que permita la evaluación de escenarios para la mitigación y control de la epidemia. El proyecto SISCOVID, que significa Sistema de Inteligencia Epidemiológica del COVID-19, está conformado por un equipo interdisciplinario de investigadores de la Universidad de los Andes, el Centro Nacional de Consultoría, CNC, y la Universidad de Ibagué, en alianza con la Universidad de Liverpool, la Universidad de Northwestern, la Fundación de Santa Fe, Bogotá y Movistar, el cual es financiado por MinCiencias, para estudiar las dinámicas del COVID-19 y apoyar la toma de decisiones en las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín. Nuevamente, bienvenido, profesor Meisel. Siempre es un gusto contar con su presencia y bueno, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias por la presentación. Bueno, ya como Alejandro dijo, pues hizo la presentación un poco del proyecto. Yo solo voy a contextualizar un poco de dónde nació la idea. Nosotros ya llevamos un equipo de trabajo consolidado desde hace unos años con el grupo de Piandes, con el grupo TESO de la Universidad de los Andes, de los cuales conformamos un grupo de investigación, o más bien un centro de investigación que se llama Social and Health Complexity Center, y junto con el Centro Nacional de Consultoría, pues hemos venido ya trabajando en algunos aspectos relacionados con salud pública. Desde hace ya varios años, desde mi doctorado, hemos venido trabajando en problemáticas de sobrepeso, obesidad, actividad física, y algo sobre contagios de epidemias, pero más relacionado con comportamientos sociales. Fruto pues de toda la pandemia que llegó a Colombia, pues en MinCiencias lanzó una convocatoria muy rápida, se fueron 3 días, donde dijo, bueno, los mejores grupos de investigación y las mejores propuestas en 5 líneas temáticas, vamos a financiarlas para tratar de ayudar a mitigar y a controlar esta pandemia. Dentro de las líneas que nosotros aplicamos está la línea como de todo lo que son modelos de simulación y modelos para ayudar a la toma de decisiones. Esa es como la línea que nosotros aplicamos y conformamos este proyecto que lo hemos llamado SISCOVID, Sistema de Inteligencia Epidemiológica del COVID-19, principalmente entre la Universidad de los Andes, la Universidad de Ibagué y el Centro Nacional de Consultoría, apoyado con investigadores de la Fundación Santa Fe, de la Universidad de Liverpool, de Northwestern University, y también con el apoyo de Movistar, el equipo de Movistar que se encarga de alguna recolección de unos datos, particularmente en Barranquilla y en Cartagena, que nos han servido para modelar esas 2 ciudades. Este es como el equipo de trabajo del proyecto. Somos 4 investigadores principales: el doctor Felipe Montes, la doctora Diana Higuera y el doctor Pablo Lemois. Felipe Montes es profesor de la Universidad de los Andes, asociado. La profesora Diana Higuera también es profesora de la Universidad de los Andes, investigadora y epidemióloga del grupo Piandes. Pablo Lemois es el presidente del Centro Nacional de Consultoría y bueno, yo en representación de la Universidad de Ibagué. También contamos con la presencia de otro investigador de la Universidad de Ibagué, que es Kevin Giraldo, que es un joven investigador que también está apoyando el proyecto. Y pues acá están todos los del resto de investigadores. Es un equipo multidisciplinario de diferentes disciplinas. Tenemos ingenieros de diferentes disciplinas, médicos, epidemiólogos, sociólogos, diseñadores gráficos, modeladores matemáticos. Es un equipo bastante robusto e interesante. Inicialmente el propósito de este proyecto fue proveer una herramienta a los tomadores de decisiones que tuviera información actualizada para evaluar escenarios de mitigación y control de la epidemia del COVID-19, con algunos objetivos específicos, como son proveer información actualizada de la movilidad de los ciudadanos, adherencia a las normas, síntomas y comorbilidades, monitorear indicadores relevantes para el control de la epidemia,
relacionadas como la tasa de ataque, hospitalizaciones, unidades de cuidados intensivos, tasa de mortalidad, y particularmente pues evaluar el efecto de diferentes estrategias para mitigar y controlar la epidemia. Nosotros en el equipo básicamente conformamos grupos dentro del proyecto. Entonces está el grupo de los datos, que es liderado por Pablo Lemoa, que se encarga de toda la parte de recolección de datos primarios con 3 momentos de encuesta en 5 ciudades que estamos desarrollando el proyecto, que es Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena y Medellín. Tenemos un grupo de modelamiento que lo estoy liderando yo junto con Andrés Felipe Usechi y Diana Erazo. Hay un grupo de intervenciones que se encarga de hacer toda la parte de revisar las diferentes intervenciones que se han propuesto a nivel mundial y nacional para controlar la epidemia, que es liderado por Diana Higuera. Grupo de validación de los modelos que se reúnen con los tomadores de decisiones, que es liderado por Felipe Montes. Y un grupo de comunicación que se encarga toda la divulgación, comunicación, diseño y demás del proyecto. Si ustedes ven, no necesariamente estamos divididos en un solo grupo, participamos en varios, pero pues hay unos líderes de cada uno de los grupos y Felipe es el investigador principal entre MinCiencias. Un poquito de pues, las ciudades, esto lo teníamos más porque siempre hemos presentado el proyecto en otros contextos internacionales, entonces como contextualizar un poco qué son esas ciudades de Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá y Cali, que son las ciudades, las principales ciudades de Colombia. Digamos que estructuramos todo un esquema para el proyecto, con el objetivo principal de proveer esa herramienta a los tomadores de decisión para evaluar escenarios de mitigación y control de la epidemia. Dentro digamos, de la primera parte que hicimos fue todo el esquema de cómo vamos a recolectar los datos y cómo vamos a hacer como la validación de datos también con tomadores de decisiones. Entonces, en ese sentido, hemos diseñado unas encuestas para recolectar información, no solo de la pandemia, sino también aspectos relacionados con movilidad y contactos, adherencia a las normas, síntomas, enfermedades preexistentes, características sociodemográficas, y ahorita en el segundo momento incluimos algo sobre todo lo que puede estar afectando a la población infantil desde la cuarentena que estuvimos como de 4 meses o más. Qué efectos pudo haber generado en la población infantil. Tenemos datos del equipo Luca de Movistar. Ellos nos provieron datos de movilidad básicamente a través de los celulares. Tenemos también los datos que nos suministran las administraciones locales, las alcaldías, y bueno, los datos nacionales que sacamos del Instituto Nacional de Salud y de otras fuentes de información. Con esa información, pues nosotros lo que hacemos es empezar a calibrar los modelos todo el tiempo. Esto es un proceso que es todo el tiempo porque no nos casamos con diseñar un modelo, definir unos escenarios y empezar a probar si funcionaban o no. Lo que hicimos es que todo el tiempo nos reuníamos con los tomadores de decisiones, ajustábamos los modelos para que capturaran la realidad. Entonces, claro, de cada vez que los tomadores de decisiones emitían alguna norma o algún decreto, pues lo teníamos que incluir dentro del modelo para seguir capturando un poco el efecto dentro del modelo. Y bueno, eso es un trabajo muy desgastante porque no es solo producir un modelo, evaluar unos escenarios y tratar de decirles cuál era el mejor escenario porque el contexto particular del país no lo permitía. Entonces, claramente lo que hemos hecho es tratar de estar todo el tiempo ajustando el modelo, evaluando escenarios, dándoles a los tomadores de decisión ideas de cuáles son los mejores caminos a tomar. Y con esa información seguimos recalibrando el modelo y demás. Eso es un proceso continuo. Y tenemos 2 modelos, un modelo SEIR, que es un modelo típico departamental, que es un modelo que se utiliza para mirar cómo a nivel poblacional se comportan los diferentes compartimientos de personas que no les han dado la epidemia, personas que pueden ser susceptibles de ser infectadas, básicamente personas que son infectadas y personas que son recuperadas. Y un modelo basado en agentes, que ya no es un modelo de representación poblacional, pero sí nos permite que la gente se represente a gente a nivel individual y nos permita mirar esos efectos que los agentes, al relacionarse con otros agentes a nivel individual, al moverse dentro del mapa real de la ciudad y al mirar los comportamientos, cómo ciertas estrategias podrían tener un efecto sobre la epidemia.
El equipo de intervenciones a la par hizo una revisión completa, muy completa, de las diferentes intervenciones que se han utilizado para controlar la transmisión, intervenciones no farmacológicas, intervenciones farmacológicas. Y hizo como un extracto de cuáles podrían ser las, digamos, las intervenciones que podríamos estar utilizando y aplicando en los modelos. Adicionalmente hizo un trabajo muy interesante de mirar qué han hecho en cada una de las ciudades. Con esa información íbamos también a los modelos para incluirlos como escenarios, y fruto de la información de los escenarios y fruto de las intervenciones, nos reuníamos como los tomadores de decisiones para pues apoyarlos en todo ese proceso. Y también tenemos una página web que es syscovid.com, donde ahí vamos registrando pues la información de las ciudades, en cómo van en los diferentes conteos. Aparte tenemos algunas simulaciones de algunos escenarios, pero como les decía, más o menos cada 15 o 20 días nosotros actualizamos los resultados. Entonces en la página pues no están todos los posibles resultados que hemos corrido, porque son muchos los que hemos corrido para cada una de las ciudades. De las primeras encuestas que se hicieron en mayo, pues tenemos algunos resultados. Lo pueden consultar ahí en la página web. Hay una pestaña de resultados de las encuestas y hay un documento que se puede descargar donde está toda la información completa, pero de ahí se puede resaltar algunas cosas, particularmente que en general notaba que la ciudadanía se está cuidando. En todo lo referente a si utilizaba tapabocas, si mantenía el distanciamiento social, en mayo las personas manifestaron más del 90%, casi 95%, que mantenía y respetaba todas estas normas. Lo segundo es que definitivamente esa adherencia a las normas sí se veía afectada por la vulnerabilidad económica. Entonces, pues que las personas que tenían menos recursos económicos o que no tenían la posibilidad de teletrabajo, pues básicamente tenían que salir a trabajar y a buscarse el sustento diario, y eso era lo que pues, le impedía adherirse a las normas. Y finalmente, de las únicas variables que nos dio como relacionada y significativamente relacionada con la disminución de contactos fue el teletrabajo. Pero el teletrabajo pues está asociado a los estratos más altos, definitivamente. Eso fue como los principales resultados, junto con otros, como por ejemplo, que 9 de cada 10 personas consideraba la enfermedad como una enfermedad muy seria o fatal, o 6 de cada 10 creían que podían ser infectados. Particularmente el 83% consideraba que el transporte público era realmente uno de los lugares más probables donde se podría infectar, y 31% consideraba que el lugar de trabajo podría ser también un lugar de muy alto contagio. Ese teletrabajo, pues vemos que era una acción que se podría llevar a cabo, pero realmente es una acción para estratos socioeconómicos medios y altos. Entonces, pues no era una única estrategia que podríamos utilizar. En función de eso, pues ya teníamos propuestos dos modelos. Voy a presentar los dos modelos un poco para contextualizarlos muy rápido. Un modelo basado en agentes, que básicamente los agentes pues tienen diferentes atributos. Tienen un género, tienen la edad, un medio de transporte y tienen una ubicación en el mapa, un origen y un destino. Cada ciudad le introducimos el mapa real de la ciudad, utilizamos las distribuciones de población por edad y sexo, de acuerdo, sobre todo por sexo, de acuerdo a una edición geográfica que nos pasaban. Por ejemplo, en Bogotá eran localidades, en Barranquilla y Cartagena unidades comuneras. Cada uno de los agentes tenía diferentes grupos de edades, dependiendo de la distribución real de la población, y utilizamos dos medios de transporte, público y privado. Público, pues transporte público común y corriente, y privado sencillamente, pues era los otros modos de transporte. Bueno, y caminar también está dentro de las posibilidades. Pero digamos que en transporte privado las personas se le teletransporta, no asumimos ningún tipo de contagio cuando hacen un transporte en un carro particular, que es el transporte privado, como lo hemos nombrado. Los movimientos de los agentes básicamente era ir al trabajo y volver. Pero dentro de ir al trabajo, pues está la posibilidad de algunos agentes que no salían a trabajar porque
no los permitía el modelo por la cuarentena, pues se podía mover alrededor del hogar nada más. Otros sí salían a trabajar en algún medio de transporte, iban al trabajo, se movían aleatoriamente en el trabajo y regresaban a su hogar. Y dentro de los trayectos de movilidad, ellos tienen posibilidad de contagiarse. ¿Por qué? Porque pues van en transporte público, los ponemos en algunos momentos a que se contacten con otros agentes, fruto de los momentos en que pasan por cada uno de los sitios de la ciudad, como si fueran por estaciones, básicamente. Y pues los agentes tienen unos estados. El estado susceptible, que es no se ha infectado, con una probabilidad se puede contagiar, y puede ser sintomático o asintomático, todo esto con datos que hemos validado con diferentes investigadores a nivel nacional e internacional. Los sintomáticos pues pueden tener una probabilidad de agravarse, en requerir hospitalización, cuidados intensivos, y bueno, y los agentes que sobreviven se pueden recuperar. Y de los asintomáticos, su totalidad, todos se recuperan después de un tiempo. Acá están como detalles ya más específicos del modelo, pero básicamente es lo mismo que les presenté ahorita. Lo único diferente es la grilla de la ciudad, que tenemos un mapa completo de la ciudad y simulamos las localidades o las unidades comuneras de la ciudad y las distribuciones por cada una de esas localidades. Algo muy interesante que hemos evaluado todo el tiempo es la movilidad de las personas. Utilizando datos de GeoInsights de Facebook, nosotros vemos cómo antes de la cuarentena obligatoria en marzo, el 24 de marzo, el 25 de marzo, pues la movilidad de las diferentes ciudades estaba alrededor del 80%. Cuando llega la cuarentena se reduce considerablemente. El primer mes fue muy estricta la cuarentena, pero a partir del primer mes empieza a abrir el gobierno y pues empiezan a incrementarse algunos porcentajes de movilidad en todas las ciudades. Esto lo hemos seguido mirando, tenemos datos actualizados. Lo interesante a ver es que ya casi hoy en día está un poquito más como alrededor del 60% se mantiene, no al 80% que teníamos antes, porque pues todavía hay unos sectores que no se han abierto, sobre todo el sector de educación, pues está todavía por toda la parte remota y virtual. Pero lo interesante a ver es que a pesar de que esto se incrementó, la movilidad y la apertura, los indicadores de la pandemia como lo que es la tasa de infección no se incrementa de la misma forma. De alguna forma podemos ver que la ciudadanía sí aprendió a cuidarse, utilizar el tapabocas, a mantener el distanciamiento, que ha evitado que la pandemia se contagie o se esparza de manera mucho más rápida. Con los tomadores de decisiones y fruto del trabajo del grupo de intervención, pues nos reunimos y sacamos como cuáles podrían ser el paquete de intervenciones que podrían ser interesantes evaluar en cada una de las ciudades. Dentro de ello, pues tenemos el cierre de zonas de alta probabilidad de transmisión, que muchas de las ciudades lo utilizaron, horarios escalonados por sectores económicos o zonas, eso fue una de las estrategias pensadas. El aumento del transporte activo, también lo hemos evaluado. La apertura de jardines infantiles, colegios y universidades, estamos en este momento todavía tratando de simular esto. Continuar con cuarentena de personas mayores de 60 años, en algún momento lo teníamos como una estrategia, pero pues como el gobierno ha cambiado los lineamientos y las normas, pues esto ya no tiene mucho sentido evaluarlo. Cuarentenas por intervalos también era una de las que hemos tratado de evaluar, es decir, cerrar 15 días, abrir otros 15, o cerrar una semana, abrir otra. Lo mismo con cerrar días, es decir, por ejemplo, tener 4 días productivos, 3 días cerrados completamente. Esto es rastreo, básicamente es lo que le llaman el contact tracing, que es el rastreo de los contactos a las personas que posiblemente sean infectadas, y diferentes estrategias de rastreo. Y esto es pues aumentar la capacidad de rastreo a ver qué efectos tenía. Es decir, si yo aumento el número de pruebas que puedo hacer en las ciudades. De las revisiones de intervenciones en las ciudades, pues vimos este es un mapa que resume como todas las intervenciones en las ciudades.
que se realizaron. Hay unas que son muy genéricas para todos. El amarillo es a nivel nacional, como las diferentes normatividades que se implementaron, y acá están los colores para las otras ciudades. La gráfica lo que muestra es casos nuevos por 100.000 habitantes y cómo, digamos, uno podría tratar de asociar cómo ciertas intervenciones que se dieron, de pronto a ver qué efectos podrían haber tenido en la curva. Digamos, el detalle es muy largo, es bastante dispendioso, pues analizarlo, toca sentarse y mirarlo con detalle, pero veíamos que efectivamente pues el comportamiento de las ciudades era totalmente diferente. Lo que es Barranquilla, Barranquilla tuvo, a pesar de que no es la ciudad más grande, pues tuvo la mayor tasa de infección que las otras ciudades. Y ahí mantenemos la hipótesis de que al parecer en Barranquilla el número de infectados totales pudo haber sido muchísimo mayor de lo que se cree. Es decir, estamos hablando de que el número acumulado de infectados ya puede haber sobrepasado el 50-60% de la población. Ellos tuvieron la tasa de mortalidad más alta también. En cambio, las otras ciudades, pues el comportamiento por 100.000 habitantes pues ha estado un poquito más controlado. Bueno, Cartagena también tuvo un momento muy crítico. Y esto lo teníamos hasta lo que era a finales de agosto, con unos datos preliminares, porque siempre el Instituto Nacional de Salud, hay que tener en cuenta que los datos que se reportan, cuando nos reportan los datos, por ejemplo, en el noticiero, que hoy hubo 150 contagios nuevos, todos esos contagios, o digamos, detectados nuevos, todos esos detectados no son del mismo día, es decir, no es que hicieron las pruebas ayer o anteayer y no entregan los resultados hoy. Esas son pruebas acumuladas de 14, 15 días o hasta 3 semanas antes, entonces lo que hacen es que los van reportando en la gráfica en función del día de inicio de síntomas. Entonces esos 150 pues no son todos de ayer o de anteayer, sino de 14 o 15 días antes o más. Por eso es que las gráficas que uno muestra tiene que tener cuidado en ese intervalo de tiempo. Lo mismo, por ejemplo, tener cuidado con lo que reportan los noticieros. Que le reporten 1 o 3 días no tiene ningún sentido. 3 días de cómo va la tasa de mortalidad, 3 días de cómo va el número de contagiados, no tiene ningún sentido. Porque pues ahí no se ve tendencia ni nada. Aparte de eso, los datos que nos reportan pues son preliminares, no se pueden tomar decisiones sobre eso. Hay que ver los acumulados en el tiempo y sobre todo descartar los últimos 14 días por lo menos, porque pues ahí no se sabe qué está pasando realmente. Dentro de los resultados del modelo, algunos de los resultados que les voy a presentar son algunos de los que hemos generado. Tenemos resultados para Bogotá, Barranquilla y Cartagena. Pues en algún momento evaluamos lo que es cierre de localidades. Durante lo que fue julio y agosto, pues estábamos interesados en esto. Y lo hicimos para Bogotá, que es esa primera fila, para Barranquilla, que es la segunda fila, y para Cartagena, que es la última fila. Y miramos la tasa de ataque, que es el número de infectados totales, el porcentaje de infectados totales, el número de hospitalizaciones y unidades de cuidados intensivos que requerían diariamente, y la tasa de mortalidad acumulada. Básicamente, lo que veíamos es que estas líneas, la línea roja es el inicio de la cuarentena total del gobierno, la línea azul punteada es el inicio de los cierres de localidades en cada una de las ciudades. Lo que veíamos es que al parecer esa estrategia de cierre por localidades pues sí estaba teniendo un efecto en lo que es primero en los infectados totales. Obviamente tenemos que evaluarlo a mucho más largo plazo, pero digamos había un efecto inicial y era que disminuía. La curva azul es la curva con el escenario de cierre por localidades. La curva naranja si no hubiéramos hecho nada en esta primera gráfica de la tasa de ataque, y veíamos que en todas las ciudades dio un efecto positivo el evaluar el escenario de cierre de localidades. Cuando lo mirábamos por término de hospitalizaciones y unidades de cuidados intensivos, las hospitalizaciones son las curvas verde y azul, donde verde es el escenario base y el azul es el escenario con cierre de localidades. Entonces veíamos que aparte de que bajaba el tamaño o la magnitud del requerimiento de personas que requerían hospitalización, también corría la curva. Y ese mismo efecto también se vio en las unidades de cuidados intensivos, que son los de rojo y naranja, donde naranja es el escenario con cierre de localidades.
Un poco menos el efecto porque pues obviamente no se alcanza a detallar por el nivel de las hospitalizaciones. Las personas que requieren unidades de cuidados intensivos pues son mucho menores. Pero lo más interesante lo veíamos en la tasa de mortalidad. Al parecer la estrategia sí estaba teniendo un efecto positivo en reducir el número de muertes, por lo menos en los primeros momentos. Obviamente esto, evaluarlo a largo plazo no tenía mucho sentido porque cada momento, cada mes está el gobierno cambiando la estrategia y demás. Pero sí estábamos mostrando, evidenciando que al parecer sí había tenido un efecto. Por ejemplo, en Bogotá, que tuvo el mayor efecto, estábamos hablando de casi un 10 a un 15% de reducción en la tasa de mortalidad. De los resultados del modelo SAFE, pues hay varias cositas importantes a analizar. Este es el modelo. Básicamente es un modelo que tiene unos susceptibles con una tasa de infección, que es el beta, que no realmente es como la aceleración de la infección. Hay unos expuestos y los expuestos pues pueden ser el I1, básicamente son los diagnosticados, es decir, los que comprobaron que efectivamente tenían el COVID, y de esos I1 hay algunos que se recuperan, hay otros que pasan a I2 que son los que necesitan hospitalización, y de algunos de hospitalización se recuperan, otros mueren, y de los de hospitalización hay algunos que requieren unidad de cuidados intensivos, algunos se recuperan y otros mueren, básicamente, de cada una de estos tres compartimientos. Pero aparte había un grupo importante que es el grupo de asintomáticos, que digamos, lo difícil de este modelo y de todos los modelos es que nadie sabe realmente cuántos son los asintomáticos. Hay unos estudios que tratan de determinar un porcentaje y demás, pero realmente es una de las cosas más difíciles, y los gobiernos lo están tratando de medir a través de los estudios de seroprevalencias, que ya es empezar a mirar en la población quiénes han desarrollado anticuerpos sobre el virus del COVID-19. Este es el modelo comportamental. Esto básicamente son ecuaciones diferenciales. Y bueno, acá están como las probabilidades o las tasas de pasar a cada uno de los compartimientos. Y este beta asterisco, pues es esa tasa de infección o tasa o velocidad de la infección, que depende de varias variables, pero de alguna forma nos dice cómo se está comportando la infección en el sistema. Y este de asintomáticos, pues básicamente lo llamamos cupo epidemiológico, en el sentido de que pues entre mayor sea ese número de asintomáticos, pues lo que quiere decir es que mucho más, digamos, la infección ha sido mucho más alta de lo que se creía, y pues hay muchos menos expuestos, menos susceptibles, perdón, a ser infectados. Los dos modelos tienen el supuesto de hecho que nadie se reinfecta, ¿no? Eso es una discusión que se está teniendo a nivel mundial. Hay 25 casos reportados de reinfección, con unas particularidades cada uno de esos casos, de más de millones de infectados que ya hay en el mundo hoy en día. Entonces, pues es un porcentaje ínfimo. De todos modos, no está diciendo, los expertos no nos están diciendo que es que no vaya a haber reinfección, porque pues todos los coronavirus en general pues tienen esa característica. Lo que pasa es que no se sabe exactamente hasta cuánto tiempo dura la inmunidad, y hasta cuánto tiempo dura digamos, las defensas que se hayan desarrollado al virus. Esa fue unas gráficas de cada una de las ciudades evaluando ese beta asterisco, la tasa de infección. Y lo interesante a ver, y fue durante, digamos, desde el momento de la cuarentena y cómo ha ido evolucionando, lo interesante a ver es que cada una de las ciudades ha tenido un comportamiento muy diferente y con altos y bajos. Obviamente no al nivel que estaba antes del cierre, que estábamos por encima de 3. Eso es altísimo. Eso está muy relacionado al R, que es la tasa efectiva de reproducción del virus, que es que cuántas personas usted puede infectar o puede infectar a una persona que ha sido contagiada. No es directamente ese número, pero está relacionado. Pero lo interesante a ver es cómo se veían algunos comportamientos, y tratábamos de asociar esos comportamientos con algunas reglamentaciones y normas en algunas ciudades. En algunas era más o menos evidente, en otras era más difícil de ver cómo era ese comportamiento de las ciudades. Con ese modelo también empezamos a tratar de estimar un poco las muertes acumuladas, y tratar de decirle, bueno,
sobre todo con Barranquilla y Cartagena nos reunimos mucho y les decíamos hasta cuándo iba a ser esos momentos, cuáles eran los momentos críticos. Barranquilla, el jefe de crisis de Barranquilla nos decía, yo solo necesito saber hasta cuándo voy a dejar de ser noticia, o hasta cuándo va a dejar de ser noticia Barranquilla. Y eso estábamos hablando en junio y julio. Nosotros les decíamos, nos reuníamos con ellos y en un momento les dijimos, mira, en 2 o 3 semanas Barranquilla ya va a empezar a caer y efectivamente pasó. Y digamos, ellos están muy agradecidos con nosotros en términos de pues, el espacio que les dimos, las estrategias que les dimos. Ellos propusieron un montón de cosas que hicieron. Nosotros les dimos algunas ideas, algunas las implementaron. Y bueno, fue un proceso un poco bastante interesante de trabajar con los tomadores de decisión. Acá lo que es la curva roja es las muertes acumuladas reales, la curva amarilla es las predicciones. El modelo es muy bueno, este modelo es muy bueno capturando el comportamiento de esas predicciones, pero no nos atrevíamos a estimar más allá de una semana el comportamiento de las muertes porque se veían variaciones más allá de una semana. Con Bogotá hicimos un trabajo muy interesante porque Bogotá, digamos, los tomadores de decisiones que estaban manejando la pandemia en Bogotá, pues no tuvimos el contacto con ellos, sino ya como hasta agosto y septiembre. Y con ellos nos reunimos, les dimos algunos lineamientos, les mostramos lo de la efectividad del cierre por localidades, les mostramos un sistema de alarmas que les pareció muy interesante de, bueno, como vamos a abrir, eh, la pregunta es hasta qué momento yo puedo, digamos, tener tranquilidad en términos de las unidades de cuidados intensivos. Entonces, básicamente lo que se hizo es ajustar el modelo para que el sistema de alarmas se ajustara más a la ocupación de las unidades de cuidados intensivos y tratar de estimar cómo iba a ser ese futuro de las ocupaciones. Y con ese sistema de alarmas, lo que hacíamos es, en función del número de unidades de cuidados intensivos que iban requiriendo diariamente, con una capacidad total basándose en unos días de recuperación de cuántos días máximos se demoraban en UCI, que nos lo dieron en Bogotá, y de más o menos cuánto una persona que entra a UCI en promedio en cuántos días podría morir. Utilizando esos datos, pues empezamos a tratar de estimar cuál era la máxima tasa de entrada de personas a UCI a la cual el sistema hospitalario no colapsa. Eso lo utilizamos con pues básicamente es un método que uno de los investigadores del proyecto, Daniel Duque, publicó con la Universidad de Northwestern University, y pues ellos lo hicieron para algunas mediciones en Estados Unidos. Básicamente de los análisis, dando por ejemplo en un ejemplo una capacidad de 1000 UCIs en Bogotá, el estimado era llegar a 2000. Y las tasas de recuperación actuales, una alerta conservadora se genera cuando el número promedio móvil de 7 días de admisiones diarias sobrepasaba 67 pacientes. En el caso de Bogotá, las UCIs de COVID estaban alrededor de 1500, 1600, como 1800. El dato para Bogotá era como 120, más o menos. Es decir, que en el momento en que empiecen a llegar 120 personas que requieren unidad de cuidados intensivos, es una alarma para el sistema. Y ellos en este momento lo tienen medido. En el momento en que el sistema vuelva a entrar a ese punto, hay que tomar medidas drásticas. Hicimos otro sistema de alarma basado en escenarios y ellos entonces nos entregaban como las corridas basadas en unos supuestos. Entonces eran 9 escenarios, ahorita los detallamos, que varían tanto en la tasa de contacto, es decir, que el porcentaje de contactos que tienen las personas, como el número de recuperados que se cree que ya tiene el sistema, y empezando en septiembre. La idea era para saber dónde nos encontramos dentro de ese rango de escenarios, pues primero se contrasta día a día los datos reales con cada uno de los escenarios, y se obtiene una probabilidad utilizando el teorema de Bayes. Básicamente pues es la probabilidad de estar en un escenario dado los datos. Entonces, un ejemplo. Entonces, asumamos que los datos reales son el panel rojo y nos contrastamos con el mismo asumiendo que es un escenario, y con el escenario verde y naranja, con otros 2 escenarios. Entonces, él empieza a evaluar cada día esa probabilidad y entonces él empieza a medir qué tan certero es que estemos ahí. Y esa probabilidad pues te está diciendo que ya en 15 días llega a 1, es decir, en 15 días el modelo es capaz de decirte que estamos en el escenario más probable y era el escenario real. Mira que al principio, en los primeros días, pues él genera probabilidades muy similares para los otros escenarios, pero en la medida en que el modelo se va nutriendo de datos reales, pues estos escenarios
que no son comparables con este, porque pues las curvas son diferentes, pues empiezan a variar en la probabilidad de ser real. Y este escenario, que era el rojo, que dijimos, vamos a utilizar, a suponer que este escenario rojo es el real y nos comparamos con él como si fuera un escenario, pues en algún momento dice, estamos en el escenario que es. Utilizando eso, pues bueno, ¿qué beneficios tiene? Diariamente se actualiza y lo que hace es que permite diariamente actualizar la dinámica. Puede tener en cuenta diferentes variables. Y en caso de que sea un escenario no esperado, siempre se tiene el primer sistema de alarmas, ¿no? El primer sistema de que diariamente cuántas UCIs se requieren. Entonces, sí, hemos evaluado esos escenarios en varios momentos. La primera semana de septiembre nos decía, estos son los 3 escenarios, los 9 escenarios. Asumiendo que a finales de agosto habían 20% de recuperados del virus, 22.5 y 25%, que es como las cifras que se habían estado manejando de los porcentajes de recuperados que se cree que hay en total. No los reportados, sino los que se cree que hay en total. Esto es con 10% más de contactos, suponiendo que el abrir genera que las personas tienen un 10% más de contactos. Esto es que con los números de contactos esperados que se cree que van a tener las personas, y eso es por grupos de edades. Y esto es suponiendo que hay menos de 10% de contactos de los que actualmente se estaban teniendo. En este escenario, que fue a primeros de septiembre, a principios de septiembre, el escenario más probable era este, con un 36.8% que decía que íbamos a estar, que estábamos con 22.5 de recuperados y las personas estaban teniendo 10% menos de contacto, pero de todos modos era un 36% de probabilidad de decir que estábamos en el escenario más acertado. Lo evaluamos a mediados de septiembre, ya los porcentajes empezaron a variar, nos dijeron definitivamente este escenario de arriba no estamos ahí, las personas no están teniendo un 10% más de contactos. Y al parecer estamos con los contactos esperados y hay 25% recuperados. Al parecer. Y efectivamente cuando lo evaluamos ya a finales de septiembre, este es el escenario más probable que hemos encontrado. De todos modos, esto se sigue calibrando y sigue dando ha seguido dando durante un par de días. Estamos en este. ¿Qué tiene de interesante este? Este escenario nos dice que efectivamente va a haber un segundo pico, pero que el pico va a estar alrededor de las 1.600 unidades de cuidados intensivos, es decir, como en el límite de las unidades de cuidados intensivos que se requieren. Obviamente esto no te está diciendo si va a haber más picos o no, porque pues se evaluó solo hasta enero, y pues solo te permite ver, digamos, un poco el corto y mediano plazo. Pero con una tasa de porcentaje de recuperados del 25%, pues es muy probable que seguramente vayan a haber otros momentos donde vaya a estar complicado el sistema. Dentro de, digamos, de la divulgación que hemos hecho en el proyecto, digamos, la Universidad de Ibagué, la Universidad de los Andes y el Centro Nacional de Consultoría han utilizado diferentes medios. La Universidad de Ibagué me ha retuiteado en diferentes noticias, hemos hecho unos Facebook Live, hemos hecho unas entrevistas. Caracol Radio nos entrevistó al investigador principal, a Felipe Montes y a Diana Higuera. Salimos en City TV, en El Tiempo. Cuando la alcaldesa da digamos, la presentación oficial de cuándo iba a salir a abrir con el 4-4, que era 4 días unos sectores, 4 días otros sectores y un día en la mitad, entre los 4 y 4, el día en la mitad que tenían unos sectores que veían como una intersección, pues nosotros estuvimos ahí y ella presentó algunos de los resultados que nosotros le mostramos. Nos hemos reunido con los tomadores de decisiones en diferentes momentos, les mostramos las encuestas y la experiencia del COVID. Nos hemos reunido con la subsecretaria de salud del distrito, con diferentes, digamos, expertos, y nos han dado sugerencias sobre cómo evaluar y mirar algunos aspectos. El ministro de Ciencia, consejeros del ministro de Ciencia, y bueno, hemos estado en reuniones con los miembros del equipo que lidera la alcaldía de Bogotá, digamos, el manejo de la pandemia. Y adicionalmente, en el mes a finales de agosto, mediados de agosto, sacamos un documento que era básicamente un documento creado para apoyar a los tomadores de decisiones bueno, en entender un poquito la pandemia y también en entender un poquito cuáles serían como las opciones o escenarios que podrían estar evaluando y midiendo. ¿Y qué nos queda pendiente? Este es un proyecto muy rápido, ¿no? Este es un proyecto que fue para 9 meses en total, acabamos en enero,
Todo ha sido muy rápido, nos ha tocado trabajar mucho, mucho, mucho. El equipo se conformó un equipo muy grande para poder responder a esto. Entonces estamos en el segundo momento de aplicación de encuestas, terminando ese segundo momento, nos falta el tercer momento. Nos falta analizar los datos de ese segundo y tercer momento de las encuestas, seguir ajustando los modelos con los datos provenientes de las encuestas de información, aunque ya vamos a cerrar, digamos, ahorita lo que se finalice en octubre, cerramos ya esa parte de calibración de los modelos y nos dedicamos a pues ya generar ya unos modelos en función de esto, evaluar los escenarios que nos hacen falta, actualizar los dashboards de la página y bueno, mirar otras reuniones con líderes de crisis. Eso es como lo que tenemos pendiente en el proyecto por desarrollar. Eso era como lo que Bueno, tenía para ustedes. muchas gracias, profesor Meisel, por esta excelente presentación. Digamos, también tener como nosotros ese acercamiento a información de primera mano, eh, y más que pues, un investigador que está involucrado, como usted lo dijo, en esta magnitud de proyecto tan grande, ¿no? Se abre entonces el espacio de preguntas, comentarios al respecto de la presentación, para los que quieran tomar la palabra, bien sea la pueden pedir a través del chat o abren su micrófono. Humberto, muchas gracias. Y yo quisiera preguntarle a José David, ¿sí me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, señor, adelante. Muy chévere la información, muy organizada, eh, interesante. Me hago yo la pregunta de siempre, ¿y qué tenemos que hacer para que en Ibagué se pueda hacer este tipo de cosas? ¿Y por qué no se han hecho? Bueno, nosotros inicialmente como digamos la convocatoria era nacional, pensamos en las principales ciudades de Colombia. Después nos dijeron que habían otros rubros y entonces sacamos unas ideas intermedias y las propusimos en el proyecto. Dentro de esas, pues obviamente yo peleé para que estuviera Ibagué dentro de las candidatas, hicimos la propuesta, la mandamos, lastimosamente no salieron los recursos porque se hizo a través de MinCiencias, pero con empresarios de todo el país, para tratar de apoyar en varias ciudades intermedias de Colombia. Lastimosamente no salieron los recursos. Nosotros ahí sí, digamos, dentro del, me culpa un poco por falta de tiempo, pues tampoco hemos hecho la gestión para buscar la reunión con los tomadores de decisiones porque no es fácil. O sea, buscar que lo escuchen a uno no es fácil. Para lograr entrar a Barranquilla, Cartagena y Bogotá, que es como las tres ciudades con las que más nos hemos reunido, pues nos fue un desgaste total, buscar la red, buscar el contacto, buscar el amigo que nos presentara al alcalde, nos hiciera el contacto, nos creyeran, y eso fue todo un proceso. Y digamos, acá en Ibagué, pues solo estamos dos investigadores y por falta de tiempo y recursos, ¿no? Porque no tenemos los recursos, pues tampoco hicimos la gestión. Eh, yo creo que con un poquito más de tiempo y con más recursos hubiera podido ser interesante por lo menos presentarles el proyecto a Ibagué. De todos modos, nosotros siempre estuvimos abiertos, yo lo manifesté públicamente en todas las reuniones de poder apoyar a diferentes ciudades. De por sí lanzamos propuestas a nivel individual a algunas de las ciudades de Colombia. Al final no nos respondieron, pero pues hemos estado como a la disposición. Lo único es que pues los recursos eran limitados. La financiación de MinCiencias pues fue para máximo algo así como 2.000 millones de pesos en total, y pues era muy limitado los recursos y si queríamos ganarnos la convocatoria pues teníamos que buscar pues impactar a las ciudades más importantes. De todos modos sí hicimos el esfuerzo y tratamos de mirar cómo podíamos llegar a otras ciudades, pero sí, yo creo que nos faltó más trabajo acá con los tomadores de decisiones, pero sí es falta de tiempo. Ya yo estaba totalmente cargado pues con la universidad y con este proyecto, ya no tenía tiempo para hacer esa gestión, que es una gestión que desgasta, es una gestión que uno tiene que empezar a buscar la forma de cómo llegar al tomador de decisión y presentarle y tratar de apoyarlos, porque pues ellos también están en una situación complicada, ¿no? No es lanzarle la bola a nadie más, porque entendemos que ellos están con la presión día a día, con las problemáticas que se le vienen,
Cuando hablábamos con los tomadores de decisiones, los líderes de crisis en Barranquilla y Cartagena estaban desesperados y Ibagué no lo ha presentado y no sabemos si lo vaya a presentar o digamos las cifras no lo reportan, pero Barranquilla estuvo en un momento desesperado totalmente. Hay cositas que uno sí debería por lo menos tener más claro en Ibagué y es, la universidad hizo un esfuerzo interesante sacar un dashboard para estar mirando como la evolución de la pandemia, pero en todo el Tolima, pero no hay datos que nos estén diciendo Ibagué cómo va exactamente, cómo van las comunas. La alcaldía, yo no he visto un dashboard o una página donde nos permita ver esos datos y de alguna forma tomar mejores decisiones. Las principales ciudades de Colombia, eso fue lo primero que hicieron, desarrollar un sistema de información que les permitiera a los ciudadanos estar también informados sobre las principales localidades, donde se estaban presentando la mayor número de contagios y demás. Muchas gracias, José David. Una pregunta adicional ahí respecto a esto es, con el modelo y la metodología que tiene, ¿usted cree que sería fácil buscar alguna aplicación en Ibagué para esto? Sí, yo creo que pues el aprendizaje que tenemos nos da para realmente empezar a apoyar a otras ciudades. Ahí lo único es que, pues obviamente son el tiempo y los recursos. Pero yo sí creo que se puede hacer. Digamos, ya tenemos o sea, porque al principio fue un aprendizaje tanto de ellos como de parte de nosotros. Hoy en día ya tenemos un aprendizaje, unos modelos más calibrados, más robustos, con mejor información. Lastimosamente los recursos ya nos están acabando y el proyecto va hasta enero. No sabemos qué va a pasar de en adelante, qué decisión va a tomar MinCiencias frente a si va a sacar otra convocatoria o no. Hoy en día, digamos, la pandemia ha pasado a ser un punto no tan importante, pues porque los indicadores han disminuido. Pero a todos los expertos y a todos los grupos nos da que esto se vuelve a volver complicado noviembre o diciembre. Entonces no sé qué decisión vayan a tomar ahí, pero sí, esto es de por sí como lo estaba manifestando, es una propuesta que hemos pasado a otras ciudades y pues que ya tenemos como el aprendizaje y lo podríamos tratar de ajustar y contextualizar a otras ciudades y otros contextos. Muchas gracias, José Perfecto, David. perfecto. Muchas gracias, profesor Carlos, por las preguntas. Tiene la palabra el profesor José Enrique Terán. Bueno, profe Meisel, muchas gracias por presentarnos este maravilloso trabajo y el arduo trabajo que esto significa, esto de calibrar estos sistemas, ¿no? Además de que nos ponen en perspectiva un poco cómo fue que arrancó la situación, se fueron generando algunos cambios y un poco el escenario que nos está deparando a futuro con la pandemia. Yo tengo una pregunta y es que me causó curiosidad cuando usted estaba hablando de su presentación, cuando estaban hablando de extraer los datos en la formulación ABM de las ciudades. Usted habló que para Barranquilla y Cartagena no eran localidades sino unidades comuneras. ¿Es Sí, así? sí. Qué raro, profesor Meisel, porque hay un acuerdo distrital que es el 006 del 2006 que ya establece unas localidades en Barranquilla. No entiendo por qué aparece la José idea de Enrique, unidades comuneras. no es que no hayan localidades, sí las hay. Ujú, Lo que yo decía era que la unidad que utilizamos del análisis para Barranquilla y ujú, Cartagena fueron las unidades comuneras. ¿Por qué? Porque las localidades en Barranquilla y Cartagena son muy pocas, es decir, en Barranquilla tienen 5 localidades y en exacto. Cartagena tienen 3 localidades, si no estoy mal. Ujú, Cuando lo hacíamos a nivel de localidades para sociedades no tenía mucho sentido porque eran demasiado, o sea, era una agrupación muy grande. Investigando y reuniéndonos con ellos, con los líderes de crisis y demás, encontramos que ellos manejaban otra unidad, que es digamos, las unidades comuneras de gobierno. Y esa unidad de comunidad de gobierno es más pequeña que las localidades. Por ejemplo, Barranquilla lo divide como unas 20 unidades comuneras, si no estoy mal. Y eso nos permitía, para ajustar el modelo y para calibrarlo, tener una mejor representatividad de la ciudad y los movimientos, porque al final el modelo lo que hace es una movilidad entre zonas o unidades comuneras. Entonces, una movilidad entre 5 localidades no tenía mucho sentido. Pero en cambio, una movilidad entre unidades comuneras, que también así lo manejaba Movistar,
los datos de Movistar son por unidades comuneras, pues realmente nos daba una mejor representatividad de la movilidad. Yo no quise decir que no existan las localidades. Obviamente, eso es como tú dices, eso está manejado por el DANE y hay unos códigos para decir el sector, la manzana, la localidad y demás, y el barrio. Nosotros acá lo que encontramos es que la unidad comunera la manejan, es una representatividad de ellos y nos permite de alguna forma tener unos mejores ajustes al modelo y unos resultados más específicos. Ya, no, yo lo pregunto, profe, por curiosidad y también por ver cómo agrupan en las unidades comuneras los barrios, ¿no? Es que la localidad suroccidente, por ejemplo, es la localidad más densificada de Barranquilla. De hecho, el 50% de la población está ubicada en ese lugar, y me llama la atención la idea de las unidades comuneras por esa razón, ¿no? Porque la hipótesis que se tiene en el caso de Barranquilla es que quien trae el virus es, si se quiere, las personas que viven en los conos de alta renta, y al estar las personas en los conos de alta renta teniendo como trabajadores a las personas que viven en la parte suroccidental de la ciudad, pues el virus tuvo una propagación mucho más rápida. Entonces, es por eso que pregunto la idea de cómo se aglutina esta idea de las unidades comuneras y qué barrios se integran, porque si de pronto no tienen en cuenta la idea de la localidad, ahí podría haber un desfase. No, claramente las unidades comuneras lo que hace es subdividir las localidades. Entonces, lo que hacemos es, nosotros detectamos, o sea, localidad está, y como tenemos el mapa real, la unidad comunera lo que te permite es tener un desagregado aún mayor. Y entonces, pues la ubicación está y tenemos las zonas de mayor magnitud, pero es tener una localidad tan grande diciéndote, no, es que las personas que se mueven, o sea, voy a cerrar, una de las estrategias era cerrar por zonas. No, voy a cerrar toda la localidad, pero es una localidad grandísima. Y cuando iba uno al detalle del mapa, sí, es una de las localidades más complicadas, pero no era toda la localidad. Y uno podía ya desagregar y encontrar unos grupos más específicos que eran aún más complicados. Y eso era como lo que te permitía el detalle. Sin embargo, de todos modos, ellos siempre fueron autónomos. Nosotros solo les decíamos como cuáles eran las posibilidades que tenían. Ellos siempre nos manifestaban ya las complicaciones políticas y demás que tenían. Al principio, cuando les hablábamos de cierres por zonas, ellos se opusieron. Y a la semana el alcalde estaba diciendo vamos a cerrar barrios. Pero nunca fue como, oiga, ¿cuáles fueron los que ustedes nos proponen cerrar? Nosotros les dábamos la idea, nos reuníamos con ellos, les dejábamos como la inquietud, y ellos después con su equipo tomaban decisiones sobre efectivamente, con esa información y con los otros grupos que estaban asesorándolos, como cuáles eran las mejores decisiones a tomar. Pero sí, tú lo que tienes razón, él no lo comentaba todo el tiempo, de por sí nos hablaba de lo complicado que era Soledad para Barranquilla. Sí, de hecho los primeros barrios que cerraron, o las primeras localidades que intervinieron, fueron las suroccidentales. Pues nos hablaba de lo complicado, pero también nos decía lo complicado que era cerrarlo, o sea, impedir a las personas que pasaran. Claro. Bueno, muchas gracias, profesor José Enrique, por sus aportes. Bueno, creo que tengo la palabra yo y seguidamente el profesor Hernán. Me surgen dos dudas, profesor Meisel. La primera, como usted nos mostraba en las gráficas, y entiendo que es inevitable ese pico de contagios que inicia, creo que como a finales de octubre, inicios de noviembre, y como usted lo decía, se extiende hasta diciembre. Y bueno, quería preguntarle quizás los tomadores de decisiones qué estrategias ya están pensando, qué medidas se van a tomar, pues ya teniendo en cuenta esta información. Como usted también lo decía, este tema de la pandemia ya pasó a un segundo plano, un tercer plano, así como que ya muchos no le ponen cuidado. Hemos visto también la apertura de diferentes sectores, y entonces me surge la duda, bueno, ante esta información con la que ya contamos, ¿qué estrategias y qué medidas ya tienen en mente los diferentes tomadores de decisiones, o por lo menos en estas principales ciudades? Y la segunda duda,
me surge a partir de los comentarios nos hablaba del Big Data, de las plataformas como Luca y GeoInsight, que es de Facebook, y me surgió entonces la duda de cómo se maneja la información a través de estas plataformas. Muchas gracias. Ok, Humberto, la primera pregunta es bastante complicada, ¿no? Porque realmente poder tener un contacto tan directo con los tomadores de decisiones es difícil. Nosotros nos reunimos, pero básicamente cuando ellos nos dan la opción. Con Barranquilla y Cartagena tuvimos muchas reuniones periódicas cuando ellos estaban bien complicados, en junio, julio, hasta mayo. Con Bogotá nos reunimos mucho en agosto, en septiembre sobre todo. Pero este último tiempo, debido a que efectivamente pues, han dejado de ser noticia esos indicadores, pues eso también les ha permitido dedicarse a otras problemáticas que también tienen que tomar en cuenta, ¿no? Y de alguna forma todo lo que han rezagado un poco por la pandemia, pues se ha ido emergiendo de nuevo, sobre todo en Bogotá con todo el problema del manejo de la policía y el manejo de la violencia que se presentó. Entonces, pues ha impedido que tengamos ahorita reuniones tan periódicas como antes. Si tú me preguntas qué creo, ya te podría dar una opinión. Lo que están pensando es muy difícil. Lo que sé de la última reunión, por ejemplo, con Bogotá, es que independientemente se dieron cuenta que independientemente de las acciones que tomemos, va a haber un segundo o hasta un tercer pico. Entonces, lo que dijeron, bueno, pues démosle un respiro a la ciudadanía, a la economía de la ciudad y abramos, porque inicialmente se pensó en ese 4-4, que era una apertura como paulatina, y efectivamente la simulación da que da menor el contagio con esa apertura de 4-4, pero de todos modos se presenta, lo único es que se va a correr el pico del segundo momento. Entonces al final tomar la decisión fue, pues abramos, démosle un respiro a la ciudadanía, démosle un respiro a la ciudad, tenemos la capacidad en las UCIs para de alguna forma darle a la ciudadanía pues los cuidados que requieren si se los llegan a necesitar, y está el sistema de alarmas para que en qué momento pues tomar una decisión. ¿Qué decisiones van a tomar? Durante todo el tiempo se ha hablado que cerrar es muy complicado, es decir, volver a tener cierres como se estuvo durante mucho tiempo con cuarentena económicamente es complicadísimo. Pero pues si vemos el caso de ciudades en Europa que manifestaron lo mismo, hoy en día le está tocando cerrar, pues no sabría decirte qué decisiones vayan a tomar. Ahorita yo estoy leyendo todo el tiempo lo que está pasando en Madrid, lo que está pasando en ciudades de Francia, en ciudades de Portugal, y todas les está tocando tomar drásticas medidas. Drásticas medidas. En Portugal, en Lisboa, estaban hablando de cierres otra vez totales. Entonces, no sabría decirte. Y sobre la segunda, del manejo de datos, eso es muy importante. Por ejemplo, de los datos del Instituto Nacional de Salud, es una base que alimentan diariamente con el estado de salud de cada uno de los pacientes diariamente. Entonces, es una base que le están metiendo 9.000, 10.000 datos por día y actualizando el resto de datos de los últimos 15 días, poniéndole en qué estado está cada paciente. Entonces, no es una base que tú puedas tomar y graficar directamente. Hay que hacerle un proceso de depuración, de organización. Ahí estamos manejando, tenemos unos chicos muy buenos en esa parte de depuración y organización de los datos. Manejan Python para organizar, depurar y sacar en limpio esas medidas de cuántas personas realmente están en cada uno de los estados, en cuánto están en leves, cuánto están en hospitalización, en unidad de cuidados intensivos. De por sí hasta tenemos unas medidas que nos permiten saber cuánto tiempo duran en cada uno de los estados, cuál es la probabilidad de pasar de un estado a otro, a partir de los datos del Instituto Nacional de Salud. Y ya lo que maneja GeoInsight, eso también es GeoInsight de Facebook, entrega, o sea, Facebook hizo una cosa muy chévere, es que abrió un montón de datos a todos los investigadores sobre movilidad y demás, obviamente anonimizados y demás, pero pues hay que hacer todo un proceso de depuración, y eso también lo están haciendo en Python, porque pues esos datos pues no los entregan pues básicamente en bruto y no hay que convertirlos y hacer las conversiones que se requieran de acuerdo a los análisis que estemos necesitando. Y lo que nos entregó Movistar sí ya nos entregó una base de datos depurada con orígenes, destino, cuál es la probabilidad de una persona que está en un origen o de las personas que están en un origen moverse a un destino y demás, como una matriz de movilidad. Y básicamente, y eso era para saber cómo estaba moviéndose entre
unidades comuneras en Barranquilla y Cartagena. Perfecto, profesor Mencen, entiendo. Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor Hernán. Adelante. Gracias, Alejandro. Buenos días a todos. Buenos días, estimado José David. Muchísimas gracias por Buenos días, Hernán. Ese ejemplo que nos das a todos de lo que significa poner al servicio de la ciudadanía y del bien común las herramientas sistémicas que nuestro grupo se precia de estar aprendiendo y desarrollando y aplicando, como tú bien lo demuestras con este estupendo estudio que has llevado a cabo conjuntamente con otras universidades y otros investigadores. Hay, sin embargo, para mí como dos cosas que me quedan no solamente dando vueltas en la cabeza, sino en el corazón. La primera es que yo considero que el valor que tienen estos estudios que llevaste a cabo en donde los tomadores de decisiones estuvieron en estrecho contacto con los investigadores y viceversa, el valor que ellos tienen no se limita únicamente a que les permita decidir mejor sobre qué hacer en unas situaciones de crisis como las que ya conocemos, que nos ha planteado esta pandemia, sino, y eso es lo más importante, repito, para mí, es que esta es una estupenda oportunidad de que esos tomadores de decisiones conjuntamente con la ciudadanía y con los investigadores podamos aprender a pensar sistémicamente los problemas complejos, no únicamente el de la pandemia, sino en general los problemas complejos que cada vez más se nos presentan en nuestras ciudades, en nuestro país, en el mundo, en virtud de toda una serie de cosas que ya sabemos, que detrás de eso se esconde una crisis epocal, etcétera, etcétera. Pero repito, para mí el gran valor de este esfuerzo está también en ese valor educativo, ese valor pedagógico que tiene el participar activamente en el desarrollo de estos sistemas y en la aplicación de estos sistemas con tomadores de decisiones, ojalá con la ciudadanía cada vez más participando, porque, repito, nos enseña a pensar sistémicamente, nos enseña a manejar y entender la crisis, la complejidad de los problemas que la crisis del presente cada vez más nos está confrontando con ellos. Entonces, en ese sentido, sería una lástima que nosotros no pudiéramos aprovechar la experiencia que ustedes han aprendido con este estudio para también hacerlo en la ciudad de Ibagué, también involucrar a nuestros tomadores de decisiones, también involucrar a nuestros ciudadanos, todos en un gran proceso de aprendizaje que a la larga, además, pienso, va a ser, suena un poco terrible lo que voy a decir, pero esto es nada más una primera crisis. Yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir en un mundo de crisis. Ejemplo, un poco sarcásticamente, un poco en serio. Yo ya comienzo a darme cuenta que muy pronto tendremos que hablar entonces del sistema de inteligencia epidemiológico del COVID-20 o del COVID-21, etcétera, etcétera, porque este tipo de pandemias virales va a continuar. Y con consecuencias inclusive podrían ser mucho más graves. Entonces, eso implica que la población tiene que prepararse para aprender a manejar esas situaciones, porque hasta el momento, y exceptuando tal vez si el sistema de ustedes logró hacer algo de formación ciudadana involucrando a los ciudadanos, en el manejo de estos sistemas y en la discusión y los debates,
por supuesto no a nivel técnico de si el modelo basado en agentes debe tener algoritmos neurales o no, pues obviamente no me refiero a eso. Pero eh, a lo que me estoy refiriendo es que si, en Ibagué comenzamos a trabajar en este tipo de proyectos y nos concentramos, como creo que tú bien lo sabes y todos los que participamos en el proyecto de movilidad urbana sí lo teníamos más o menos claro, de que una cosa importante de ese proyecto no era tanto si pudiéramos desarrollar modelos matemáticos muy precisos para poder evaluar y predecir comportamientos eh, ciudadanos en cuanto a movilidad se refiere, sino que una parte que casi que trascendental al final del proyecto fue, estos son pasos para ir educando, ir formando ciudadanía. Entonces, en ese sentido, sería una lástima que la experiencia tan valiosa que tú has tenido no la podamos volcar a nuestra ciudad y a nuestro departamento. Así que me gustaría ver si podemos hablar, José David, después, no ahorita, respecto a qué podemos hacer con respecto a que este proyecto podamos realizarlo en Ibagué. Y ya te vuelvo a repetir, para mí la importancia está en la formación, en la educación del tomador de decisiones y de los ciudadanos. En eso está la importancia de estos modelos. Creo que eso era básicamente lo que te quería plantear. Uh, otro comentario, pero ya de un tono diferente, es el de que, en qué medida tienes conocimiento de si se han hecho modelos similares a los que ustedes han desarrollado en otras partes del mundo, cómo se está trabajando a nivel de modelado y simulación esta problemática de la pandemia en otras partes. Y finalmente, si esto ya es una cuestión técnica, si en el cuánto de inteligencia artificial pudieron involucrar en el desarrollo de los modelos. Gracias, José David, y una vez más felicitaciones por ese trabajo tan estupendo y por el ejemplo que nos das. Muchísimas gracias, Hernán, por tu intervención. Efectivamente, lo que tú propones es algo ideal, que sería lo mejor, realmente uno poder formar a los tomadores de decisiones y a la ciudadanía en pensar de manera sistémica. Lastimosamente, los tomadores de decisión nunca tienen el tiempo, ¿no? Con ellos las reuniones eran al horario que ellos podían y en el momento que ellos podían. Entonces a nosotros nos tocaba adaptarnos todo el tiempo. Y los tiempos que nos daban siempre eran tiempos muy cortos porque pues el alcalde los tenía 100% para responder a todas las quejas de la ciudadanía. Entonces estaban supremamente ocupados y complicados todo el tiempo. Pero pues muy ansiosos de ver qué les podíamos ofrecer. De alguna forma tratamos de formarlos en ese sentido, pero sí, el proyecto nunca pensó en esa estrategia. Tenemos otra propuesta que sí hemos desarrollado con un equipo de la Universidad de los Andes y es en formar sistémicamente a tomadores de decisiones. Hicimos una propuesta que la pasamos en un proyecto, una convocatoria interna de la Universidad de los Andes. Estamos a esperas de respuesta con un primer piloto en Cartagena, con la posibilidad de replicarlo en Ibagué, para enseñar a los tomadores de decisiones a partir de esto, de pensar sistémicamente un poco con el caso y el ejemplo que hicieron en Singapur, que fue un estado donde realmente ya están pensando y utilizando modelos de pensamiento sistémico y de modelaje sistémico para apoyar a los tomadores de decisiones. Desde hace muchos años lo están haciendo. Y bueno, tiene unas características particulares y hay un libro ahí, guía muy chévere que cuenta como el proceso y la historia de cómo lo hicieron. Estoy totalmente de acuerdo. Hay que admirar cómo podemos realmente llevar este proyecto a otras ciudades. Y bueno, particularmente acá en Ibagué, cómo podríamos hacerlo. La experiencia lo que me dice es, pues hay que buscar la reunión con los tomadores de decisiones y plantearles la propuesta. Y esto toma tiempo. Esto hay que buscar la forma, hay que presentarse, hay que mostrarles las cosas.
Y bueno, acá lo más difícil también es el tema de los recursos. Con las otras ciudades fue mucho más fácil porque pues teníamos financiación de MinCiencias, y entonces pues cuando le llega a uno un tomador de decisión donde le dice le voy a ayudar y no le voy a cobrar nada, pues está en el mundo ideal para ellos. En este caso pues ya los recursos ya se nos acabaron, entonces toca pensar ahí cómo lo podríamos manejar de alguna forma, porque con las ciudades que nos hemos reunido y les hemos planteado ya propuestas concretas, pues ya son, pues el Centro Nacional de Consultoría es el que ha hecho la gestión, pues les ha planteado algunas propuestas ya en términos económicos, porque pues eso tiene un costo supremamente alto, sobre todo el trabajo de campo es lo más costoso del proyecto. Y bueno, y el tiempo de los chicos que se hacen todo el tiempo el manejo de la modelación y la depuración, porque digamos que el tiempo de los profesores, pues en este caso ha sido asumido por las universidades, básicamente. Y con respecto a lo segundo que nos planteabas que me planteaba sobre qué otros modelos se han hecho a nivel mundial y a nivel nacional también, hemos tenido la posibilidad de reunirnos con expertos de otros países. Nos reunimos con un investigador que se llama Jesús Gómez Gardeñes, que venía trabajando con nosotros, que está apoyando el proceso de toma de decisiones en España. Él nos contaba un poco cómo fue el proceso. Ellos fueron de los que enviaron un manifiesto a Lancet, si no estoy mal, a Lancet, donde le decían, se reunían todos los investigadores de España a decirle creo que es el primer ministro de España, a decirle, si usted no cierra el país, eso fue en marzo, estas son las consecuencias, y lo hicieron público y lo publicaron en Lancet. Pues les tocó cerrar, y hoy en día otra vez están como en ese proceso, porque pues España otra vez está teniendo complicaciones, y con ellos fue que nos ayudaron a calibrar bastantes cosas, nos dieron algunos insumos. También nos reunimos con Zulma Cucumuay, que es la que apoya todo el proceso de la alcaldía de Bogotá, que es una investigadora que forma parte del Imperial College, que es uno de los institutos de investigación, una universidad más reconocida en términos de esto de las pandemias y de las enfermedades infecciosas. Y con ellas también nos hemos reunido, le hemos presentado el modelo. Ella forma parte del equipo de la alcaldía y también nos ha dado como información de cómo ajustar mejor nuestros modelos. Ha sido como un proceso de reuniones con investigadores también de otro grupo de investigación de la Universidad de los Andes, que también están haciendo un modelo de agentes. Nos hemos reunido y fruto de eso hemos visto varios trabajos. A nivel nacional, la Nacional también tiene otro modelo de agentes, y a nivel internacional, como los modelos más reconocidos han sido como los del Imperial College. En Estados Unidos también nos hemos reunido con Ross Hammond, que es un investigador muy reconocido en el área de salud pública, y también formuló un modelo de agentes para apoyar ese proceso de toma de decisiones. Evaluó más de 10.000 escenarios para Estados Unidos. A él le presentamos, él nos hizo la presentación, él está asesorando a algunos países en África, sobre todo, nos dijo. Es un equipo, pues, de una universidad muy reconocida. Él forma parte del Washington University, y también de un grupo de investigación que ahorita se me sale el nombre, pero lo pueden buscar. Ross Hammond, es bastante reconocido. Y pues, digamos, hemos hecho como esa tarea, y modelos han publicado muchos, ¿no? En China, y de lo que se produjo en China sacaron un montón de modelos, pero todo ha salido tan rápido que en 2-3 semanas ya te toca volver a revisar, porque sale mucha información de todo. Y pues como todo, hay unas cosas que todavía están como en evaluación. Hay muchos supuestos que tienen los modelos. Lastimosamente desconocemos realmente digamos, la infección total que se ha generado en los países. Lo que reportan los datos es apenas lo que alcanzamos a detectar del sistema. Pero, por ejemplo, ahí se está manejando la hipótesis que son 4 o 5 veces ese número, más o menos. Hay que multiplicar por 4 o 5 para realmente conocer el número de infectados totales de la población. Como otros supuestos de realmente cuántos hay asintomáticos, cuántos hay sintomáticos. También se está manejando una teoría que al parecer hay un grupo de personas que pueden tener una inmunidad al virus. Lo de la reinfección también se está estudiando. Al parecer, los genetistas han encontrado que entre mejor tengas el sistema inmunológico y las células T estén más fortalecidas, es menos probable que pues tengas complicaciones y que puedas tener algún tipo de inmunidad.
Perdona, Julio, un segundito. Quería nada más responderte algo, José David. Y es Sí. que hay dos puntos allí claves y uno que no te lo mencioné, que uno de ellos es, todos estos estudios se han centrado mucho en, digamos, en la, en la biología de la pandemia, en cómo el virus se propaga, cómo se transmite, cómo crece, cómo decrece, y de una serie de estrategias para tratar de lidiar con esa, la forma en que ese virus se va expandiendo en las poblaciones y va contaminando a la gente. Pero ciertamente hay una serie de estudios que son fundamentales, entre otras cosas, y que no se hacen o no, que yo por lo menos no tengo conocimiento de ellos, y es que cuando decía que hay que prepararse para el COVID-20, a lo que me refiero en parte sarcásticamente es al hecho de que el trasfondo de toda esta crisis no ha sido estudiado, no ha sido estudiado seriamente. Y, y que arranca de una pregunta fundamental, o sea, ¿qué condiciones han posibilitado que en esta cultura occidental y ahora globalmente pueda generarse ese tipo este tipo de situaciones donde virus de pronto escapan de un laboratorio y entonces no sé qué cosa pasa y que son los chinos y que son los norteamericanos, que son el otro y el que viene más allá y más acá, pero nadie está preguntándose el trasfondo, repito, del asunto. Porque de no conocer eso, pues estamos expuestos a que mañana salga el COVID-20 y dentro de, no sé, 6 meses salga el COVID-X 2132 y etcétera, etcétera. Y no podemos vivir simplemente pasándonos de correr a atender como apagafuegos. Lo que estamos haciendo ahorita es apagafuegos, corriendo con todas las herramientas, por supuesto, matemática y todas las científicos que puedan estar estudiando el comportamiento de esta pandemia, pero al fin y al cabo lo que estamos haciendo es apagando fuego. Nosotros no estamos atendiendo el trasfondo de esta crisis. Y en ese sentido, entonces, decía que también es importante que en nuestro grupo podamos construir modelos que complementan a los modelos como los que estupendos, como los que ustedes han hecho con este grupo que formó multiuniversitario y demás, pero que es fundamental que esos estudios alternativos puedan darse para que tengamos una visión más sistémica de lo que está ocurriendo y no nada más de cómo es el comportamiento del virus desde el punto de vista biológico, de pandémico. Ese era un punto que quería también mencionarte. Gracias. Ahora le cedo la palabra a Julio. Creo que Julio tenía la palabra y perdón, Julio. Muchas gracias, querido Hernán. Un gusto saludarte. José, muchas gracias por tu presentación. Siempre alumbras mucho esta perspectiva de estudio de la salud. Entonces, muchísimas gracias. Creo que mi comentario, pregunta, va un poco alineado con este último elemento que señala Hernán. Estos días estaba leyendo un pequeño articulito de la BBC que desarrolla un concepto, pues ubica un concepto no muy viejo de un antropólogo médico que lo llaman la sindemia. Básicamente es una conjunción de palabras entre pandemia y sinergia. No obstante, es muy, digamos, muy rica para ver un poco, para poner delante, creo que dos elementos. Uno, lo que tiene que ver, digamos, con la noción de comorbilidad. Allí una primera pregunta que sería, con la sindemia lo que dicen es que ahorita el COVID aparece, pero también aparece morbilidad con otras enfermedades. Es decir, tanto para el nivel de afectación, que eran los elementos que tú ya señalabas, entonces si uno tenía alguna tendencia pulmonar, pues va a tener mayor riesgo. Pero también una comorbilidad posterior para quienes han pasado por procesos de contagio, entonces que terminan teniendo afectaciones tanto por el mismo virus como por los efectos de los medicamentos y los tratamientos adecuados o inadecuados que la farmacología está ofreciendo para tratar el COVID. Entonces eso sería un primer elemento, de alguna manera como sobre la aplicabilidad del modelo
para poder darle continuidad al seguimiento de comorbilidad de la afectación post-COVID, llamémoslo en un sentido ahí. Pero el otro elemento que ubica la sindemia tiene que ver con que los virus pues se dan en un entorno histórico y social. En ese sentido, empieza a poner de un poco en cuestión lo que ya señala la epidemiología crítica, todo el tema de la determinación social de la salud, tiene que ver con las condiciones de inequidad, con las condiciones que como sociedad nos han conducido a que virus como este lleguen con tanta fuerza. Entonces, allí la otra pregunta sería si en el modelo, tú lo decías ahorita, por ejemplo, respecto al teletrabajo, respecto a algunas estrategias que efectivamente dejan ver los niveles de inequidad en los que estamos. No obstante ello, digamos que si con el modelo en el momento ya permite de pronto ver o incorporar algunas de esas otras dimensiones más histórico-sociales que generan tanto las condiciones, ¿no? El caldo de cultivo social también para el mayor número de contagios, para el aumento de la enfermedad, para mayores riesgos. Entonces serían esos dos elementos, la comorbilidad posterior y si el modelo sigue puede servir para hacer seguimiento de estos, al igual que si permite incorporar variables más estructurales sobre temas de equidad social que también están atravesados en estos fenómenos. Muchas gracias. Gracias, Julio, por tu comentario, pregunta, y Hernán por el comentario. Respondo un poquito también al comentario de Hernán primero. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sé que la Organización Mundial de la Salud ha estado pensando un poco en realmente en el trasfondo, y lo que han determinado es, bueno, hay que mirar bien los protocolos de salud que se estaban manejando particularmente en China y en otros países, que de alguna forma generaron esa problemática, y que no puede ser la única, porque en función de eso seguramente no es la primera falla que se presenta. De por sí el anterior SARS-CoV pues también fue una falla, sino que no era tan contagioso como es el SARS-CoV-2, que es el virus como tal. El COVID es la enfermedad, el SARS-CoV-2 es el virus. En ese sentido, sí sé que la Organización Mundial de la Salud ha estado sentándose con todos los representantes a mirar el trasfondo de esto, pero también se han dado cuenta de que al parecer, y lo han declarado públicamente, pues no va a ser la primera ni la única. Y yo sí creo que, digamos, hay una oportunidad ahí de estudiar ese trasfondo, utilizar esas otras aproximaciones sistémicas para entender un poco más el sistema y entender bien, pues, esas relaciones que se están dando. Ya con lo que respecta al comentario de Julio, el modelo ahorita es muy básico y muy sencillo en el sentido de que está diseñado más que todo a mirar el comportamiento de la epidemia. Si bien no en este momento no es capaz de medir esas comorbilidades que se presentan después y fruto de todas estas situaciones que se están dando, es una oportunidad que se podría generar para empezar a pensar en unos modelos, digamos, post-COVID, unos modelos, bueno, no solo que me diga qué está pasando, sino también que me diga y de alguna forma me permita entender un poco esos fenómenos que se dan en la población, de otras comorbilidades y otras enfermedades que se pueden haber generado fruto de las personas que sufrieron de COVID, que todavía las están estudiando, no las tienen claras. O sea, estamos en un momento donde todo se está entendiendo, se está comprendiendo, y bueno, es una oportunidad. El modelo se podría ajustar, pero pues claramente cambiaría el propósito del modelo, y pues habría que ajustarlo completamente. Lo mismo que el segundo punto que me planteas, Julio, de si es capaz ahí estaba, era más si era capaz de integrar esa parte, digamos, de social y de equidad y demás. En este momento, ese segundo punto es mucho más fácil, porque pues como tenemos agentes, los agentes tienen ubicación geográfica, tenemos sexo, tenemos, digamos, algunas características que les podríamos dar a los agentes, fácilmente podríamos incorporar dentro del modelo a nivel socioeconómico y empezar a mirar efectos a nivel socioeconómico y mirar características sociodemográficas. Inicialmente pensando por ahora en nivel socioeconómico asociado a la pandemia, después podríamos empezar a mirar otros aspectos como
el nivel de cumplimiento de las normas dado el nivel socioeconómico, el nivel de ingresos de la población, o el nivel de afectabilidad, el nivel también de, unos mapas de afectabilidad en salud que muestran cómo realmente la población, dónde se encuentra la población más vulnerable en diferentes enfermedades y las han graficado. Eso me parece muy interesante, algo de eso se podría incorporar, pero como todo sería interesante y podría ser sujeto de modificación en el modelo, pero en este momento no se pensó así. Lo más fácil de hacer ahorita en el modelo es incorporar la parte socioeconómica y empezar a evaluar algunos factores relacionados que nos interesara conocer de la epidemia o como cuál puede ser la población que ha sido más afectada, que pues todos tenemos en nuestra cabeza que efectivamente la población más vulnerable pues ha sido la más afectada porque pues sencillamente le ha tocado el dilema de cómo o no como y me muero, o cómo salgo a trabajar y posiblemente me contagio y pues también tengo una posibilidad de fallecer o de contagiar a alguien más que sí tenga una mayor probabilidad de fallecer. Entonces es un dilema bastante complicado, ¿no? Muchas gracias, los profesores Hernán y Julio, por sus valiosos aportes. Tiene la palabra la profesora Carol. Bonito día para todas y para todos. Profesor Meisel, muchísimas gracias por su presentación, por ese arduo trabajo. Felicitaciones porque también como nos abre la posibilidad, como el camino de las posibilidades, ¿no? De poder generar una incidencia en esa toma de decisiones. Mi pregunta va encaminada un poco también tejiendo los comentarios que se han venido dando por parte del profesor Hernán, del profesor Julio y los suyos. Y tiene que ver con cómo estos estudios de los sistemas complejos requieren también de una investigación de carácter interdisciplinaria y transdisciplinar. Entonces, han tenido o han comentado o para unos próximos, para un futuro de este tipo de proyectos, han planteado la posibilidad de generar estos estudios transdisciplinares. Esa es como la primera pregunta. Lo segundo es frente a ese espacio de la toma de decisiones, de ese diálogo que me parece pues fundamental del proyecto, que pudiera tener como ese espacio en la toma de decisiones. Y es la pregunta encaminada si ustedes también tenían como desde el proyecto un espacio de diálogo con otros escenarios que tuvieran en cuenta las dimensiones económicas, las dimensiones sociales, incluso culturales de los territorios, y que permitieran tejer ese diálogo frente a lo que estaba arrojando el modelo en términos epidemiológicos o en términos de la pandemia, y cómo se podría relacionar la toma de decisiones, sobre todo en un campo de relaciones de poder. Entonces, si ustedes también podían tener como ese diálogo en esa toma de decisiones o eran espacios muy reducidos. Y en ese sentido la pregunta es, ¿qué es lo más difícil en esos escenarios de toma de decisiones para que la academia y la comunidad, pues, pero en este caso, digamos, la academia tenga una incidencia real en estas decisiones, ¿no? Y también un poco si se han proyectado uso por lo menos lo mínimo que conozco de esto es por lo menos de sistemas de modelado como Solar, que tienen en cuenta elementos fundamentales como las relaciones de poder en esas tomas de decisiones. Muchísimas gracias, profesor Meisel. Muchas gracias, Carol, por tus comentarios y preguntas. Voy a tratar de comentar algo sobre los comentarios que tú haces. Lo de los equipos multidisciplinarios y transdisciplinarios casi que es una cultura de trabajo como la que me formaron, sobre todo en el doctorado. Entonces, para mí eso es natural. Ahora sucede de manera natural. En todos los proyectos que estoy actualmente, estoy trabajando de manera con investigadores de diferentes disciplinas. Entonces, en un proyecto internacional que se llama Salurbal, que tiene más de 100 investigadores, ahí tenemos epidemiólogos, doctores, sociólogos, matemáticos, ingenieros,
tenemos un equipo bastante robusto y digamos que eso, hoy en día, digamos lo que hay que entender es que estos problemas complejos, sociales adaptativos complejos, pues hay que manejarlos con un equipo multidisciplinar que nos permita realmente entender todas estas dinámicas y aún así pues sabemos que nunca lo vamos a hacer, ¿no? Siempre está digamos, el ejemplo este del iceberg donde siempre es muy difícil ver totalmente el iceberg y por lo general pues los tomadores de decisiones y mucha de la población se queda con solo la punta del iceberg. Nosotros hemos entendido que podemos empezar a sumergirnos un poco, empezar a mirar más allá, pero aún así sigue siendo pues complicado. Con respecto a la pregunta que tú nos, la otro comentario que nos haces o que me haces sobre ese trabajo con los tomadores de decisión y qué tan difícil ha sido y cómo poder involucrar todos esos otros, digamos, gremios, sectores que se vieron afectados por la pandemia y que se siguen siendo viendo afectados, pues es muy difícil. Es muy difícil. Eh, yo diría que lo más difícil es lograr que le presten atención. O sea, porque los tomadores de decisión están, eso es como lo dijo Hernán, están apagando incendios todo el tiempo. Y cuando tú estás apagando incendios, pues tú no tienes tiempo de sentarte a pensar en la problemática global, en la situación problemática que te está generando eso. Entonces, ellos el espacio que le dan a uno son espacios muy cortos donde tú tienes que convencer y no tienes la posibilidad de reunirte con todos los involucrados. Sabemos, y dentro de nuestro equipo, por ejemplo, hay epidemiólogos que estudian todos los problemas de sobrepeso, obesidad, inactividad física, y ellos claramente han mostrado, pues, digamos, consecuencias de estas consecuencias que se han dado no directamente del COVID, pero sí como un efecto generado por las decisiones que han tomado los gobiernos frente al COVID y que se vienen muchas más. Lastimosamente no hemos tenido la posibilidad de reunirnos con todos estos actores. Sería ideal poder tener talleres donde nos sentáramos a pensar con ellos de manera sistémica en todas las problemáticas que se están generando y de alguna forma empezar a definir planes de acción para de alguna forma poder mitigar esos efectos. Pero es muy, muy difícil, muy difícil. O sea, ellos en el día a día los consumen. Yo creo que si me preguntas qué hay que hacer, hay que cambiar el paradigma completo. Es decir, eh, a pensar que las personas que deben estar ahí deberíamos empezar a formarlas de alguna forma. Y eso de alguna forma lo hizo Singapur. Singapur un poco ayudado también por su sistema político que fue un poco también autocrático en muchos años, que cogió la corrupción y de raíz la abolió con unas medidas bastante drásticas, pero ya estaban básicamente la pena de muerte para los corruptos. Entonces, pues fueron políticas supremamente drásticas que hicieron como, yo no diría una limpieza social, porque es muy, muy drástico, pero sí tomaron unas medidas que de alguna forma depuraron el país, no sé si para bien o para mal, pero, y no sé si sea la mejor forma de hacerlo, pero hoy en día tienen una forma de gobernar que está basada en estos procesos de toma de decisiones de manera sistémica y todos los tomadores de decisiones entienden ese proceso y se toman el tiempo para pensar de esta manera. ¿Cómo hacerlo? Es muy difícil. El caso del libro que te comento cuenta un ejemplo de cómo lo hicieron y bueno, podría uno tratar de pensar cómo empezar a hacer esos cambios. Y lo otro que tú planteas de SOPLAC, que sé que es una aproximación muy interesante para entender todas estas fuentes de poder y todas estas influencias que tienen los diferentes actores, sería muy interesante empezar a hacer esa evaluación, porque al final mucho de lo que no se sucede en la realidad es por esto, porque están estos tomadores de decisión y están estos diferentes actores con diferentes, digamos, influencias que tienen y poderes que tienen, que dependiendo de los intereses de ellos, pues se toman ciertas líneas de acción. Sería interesante poder involucrar algo de esto no solo en esta problemática, en general, ¿no? Lo que el profesor Hernán y el equipo ha tratado de hacer con la problemática de movilidad y con otras problemáticas es supremamente interesante. Pero lo difícil está ahí es en convencer a los tomadores de decisión y sobre todo en el tiempo, ¿no? Ellos todo el tiempo están sin tiempo. Ese es el gran problema. Pero porque realmente eso es como en las empresas, estamos apagando, solucionando problemas del día a día y nunca nos sentamos a pensar
más allá en el sistema y en qué podemos hacer para realmente, pues de alguna forma mejorar por lo menos la organización del sistema o por lo menos entenderlo mejor. Muchas gracias, profesor Meisel. Ahí también nos aclara cómo uno ve ese divorcio. A veces pareciera un divorcio entre como la toma de decisiones y la realidad. Entonces ya con este panorama mucho más complejo que usted nos comenta, como esas relaciones de poder tienen que ver mucho en esa toma de decisiones y también ese constante apagafuegos hace que entonces esas decisiones a veces estén como totalmente divorciadas de lo que pasa en la realidad en muchas dimensiones, ¿no? Y qué bueno que empiezan a generar caminos como por lo menos lo que están haciendo con el proyecto, donde también la realidad empieza a incidir y también el estudio, la reflexión frente a la realidad empieza a incidir en cierta manera en estas tomas de decisiones. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a ti, Carlos. Muchas gracias, profesora Carol, también por estos valiosos aportes. Y bueno, profesor José David, mil gracias. Reiterarle siempre un especial agradecimiento por parte del comité coordinador del seminario MISCO. Como siempre, majestuosas y muy valiosas sus presentaciones. Creo que entonces no habría más comentarios al respecto, más preguntas. Llegaríamos ya al final de esta sesión, que siento sirvió también como una especie de excusa para detonar una conversación sistémica alrededor de esta crisis, de la pandemia, de la crisis epocal, que de cierta forma nos va también despertando nuevas reflexiones al respecto. Y asimismo, digamos que surgiendo esas nuevas ideas, cómo también traemos este tipo de proyectos a la ciudad de Ibagué, a nuestra región, y cómo a partir de eso entonces podemos ir trabajando en promover este tipo de proyectos. Y bueno, asimismo pues reitero el agradecimiento al profesor José David, un especial también agradecimiento a toda la audiencia. Y bueno, que tengan un feliz resto de día, un feliz resto de semana, que estén muy bien.